Bueno, bienvenidos a todos a esta cuarta clase de la Cátedra Abierta de Claxo y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Volvemos a agradecer a todo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a Alejandro Gambina, a Mariana, a Iván, a todos los compañeros, compañeras y que han estado detrás de este tiempo acompañándonos, sosteniéndonos, aportándonos ideas y que nos han permitido que todo este trabajo que el movimiento nacional realiza en los territorios, muchas veces, la mayoría de las veces en silencio, hoy tenga la posibilidad de presentarse en este formato que la verdad que nos gusta mucho porque se sale de esa lógica académica magistral en la que viene un especialista y habla, y son nuestros propios compañeros desde los territorios los que cuentan cómo se llevan a cabo estos procesos, qué problemas hay, qué dinámicas hay. En nuestra última clase vamos a hablar de algo que a nosotros nos resulta central, sobre todo aquí en Mendoza, la UST, a nuestro Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina, el CEFIC Tierra, que es el derecho a la educación en el campo. Estamos conectados aquí con Dana y queríamos preguntarte, Dana, ¿qué es el derecho a la educación en el campo? ¿Qué significa para la UST y para el movimiento campesino en la Argentina el derecho a poder educarnos y tener acceso a los saberes que tienen en la ciudad todas las personas? Oscar, querido, tanto tiempo. Bueno, buenas tardes o buenas noches en el horario que se pueda llegar a ver esta parte. Creo que un tema fundamental, específico, creo que en el primer video mencioné algo de la importancia, ¿no?, de lo que tiene la parte de la formación, educación en el campo. Es un tema para mí muy sensible porque justamente hace poco que tuvimos el desagrado, ¿no?, de que nos cerraran nuestra escuela campesina. Es un dolor en el alma porque he sido parte, me formé, me recibí en este espacio, ¿no?, de una escuela con una alternancia, una mirada distinta y con una escuela, aunque muchos no los crean, que mucha gente del campo realmente necesitamos. Y ahí voy a ser como muy cruel y voy a largar bomba para todos lados, no importa, porque lamentablemente pasa en todos lados. Las escuelas que están hoy en el campo, que tenemos cerca de nuestro espacio, en nuestras comunidades, no son específicamente, ¿no?, acorde al sector de donde estamos. Nosotros tenemos una escuela, un secundario, que los mismos pibes me dicen, a mí no me interesa el turismo, salí con orientación a turismo. Y vos decís, ¿cómo vas a salir con una orientación de turismo en el medio del campo? Y el que quiere seguir viviendo en el campo se plantea, siempre lo digo, se plantea, irás a hacer turismo con las cabras, con las vacas, a las gallinas, hacer un tour por la casa, ¿no? Porque no está esa necesidad de decir, bueno, una escuela rural que sea para el sector rural. Y lamentablemente no la tenemos. Tenemos escuelas con otro título y los que vivimos en el campo queremos mejorar la calidad, que lo he dicho en todos los otros videos, la calidad de vida en nuestros sectores, mejorar nuestras producciones, y eso va de la mano de la educación y la formación que se dan en las comunidades. Lamentablemente, eso el gobierno no lo hace. Entonces se diseña la escuela campesina, lo pongo como ejemplo, una escuela que se crea con todo un pensamiento más de las comunidades de nuestra provincia de Mendoza, ¿no? ¿Cómo queremos una escuela? ¿Para qué queremos la escuela? Y esa educación y esa formación se construye a través de un pensamiento colectivo de familias campesinas. Y que todas teníamos la misma mirada de decir, bueno, queremos mejorar una educación para nuestras producciones. Digo, hay tantas cosas lindas que se pueden seguir haciendo con todo lo que es la educación y lamentablemente no lo podemos hacer. Estamos limitados en una caja cuadrada
que nos impone un sistema, claro, para ser soldaditos. Pero también hay una lógica, ¿no? Otros días también estuvimos charlando un poco del derecho y el acceso a la tierra, si mal no recuerdo. También el Estado tiene un propósito de decir, bueno, que estudien turismo, orientación de empresa, para que toda la changada se vaya del campo, ¿no? Porque es una realidad, porque eso se vive y el que visita un campo se va a dar cuenta que no estoy diciendo nada fuera de un contexto. Terminamos despoblando un sector donde se termina de morir, ¿no? Y ahí perdemos muchas cuestiones. Ahí hablamos del derecho a la tierra, ¿no? Porque cuando te ponen una educación que vos te formás para irte del campo, perdés la posesión, no sos dueño. Perdemos una lucha y resistencia, que también hablamos en las otras clases de la agroecología, ¿no? Cuando una familia se va del campo porque tienen que ir a estudiar o a trabajar afuera, porque dentro del campo no tenemos los recursos, perdemos un productor y perdemos una bandera de la producción de la agroecología, de un producto agroecológico que llega a las familias. Otra pérdida. Y después, cuando perdemos todo eso, tenemos un Estado, ¿no?, muy activo que mete empresas al sector del campo. Y ahí viene todo lo que sabemos. Un desmonte, queman, animales que se terminan trasladando y reubicando en otro ecosistema. Hablamos de pájaros, zorros, pumas. ¿Cuántas familias campesinas hoy en nuestra provincia o en toda la Argentina tenemos todo, por ejemplo, el puma que lo mencioné, amontonado en un solo sector? Claro, porque le estamos destruyendo todo. Entonces no hay un acorde, algo acorde, ¿no?, con los derechos. Y en esos derechos el Estado se sigue olvidando. Y en ese derecho se olvida de una educación que nosotros y nosotras queremos en nuestro sector, que es una educación que nos ayude a seguir mejorando nuestras producciones, nuestras viviendas, cómo mejorar nuestra fauna, hacernos amigos del puma, no enemigos del puma, ¿no? Porque no lo odiamos, porque nos comen nuestras producciones, pero también hay que entender que nosotros mismos les vamos quitando el espacio. Entonces, toda esa parte de formación y educación, que les voy a dejar un montón de cosas como para que repiensen y podamos seguir estudiando e investigando, cómo la manipula un solo sector. Y ese sector no somos nosotros. Es un sector que está de turno cuando los elegimos durante cada 4 años. Entonces la educación y la formación en los territorios es fundamental. Porque si nosotros no seguimos con una educación y una formación acorde a lo que nosotros venimos, y bueno, nos terminamos volviendo todos viejos y nos morimos todos en un cubo que lamentablemente no nos permite ver un poco más allá de nuestro ombligo, ¿no? De mejorar nuestras calidades de vida, nuestras calidades de producciones. ¿Cuántas enfermedades están saliendo hoy por los animales? Si nosotros no tenemos una formación o una base de investigación en nuestros sectores, dentro de 2 años no tenemos más animales en nuestra tierra porque somos los mismos creadores de un sistema. Tal cual, Dana. Creo que hay muchas cosas para pensar y con esto que vos nos contás, me parece que nos vamos directo a la clase a escuchar a las compañeras que nos van a contar un poco qué significa concebir a la educación como parte de un proyecto político de organizaciones campesinas e indígenas, qué elementos hay, qué desafíos y qué problemas sobre todo han tenido en este tiempo el movimiento nacional para concretar ese proyecto educativo. Así que los dejamos con la clase y nos encontramos a la vuelta. Mi nombre es Marta Greco, soy parte de la coordinación política pedagógica del Centro de Formación, Educación e Investigación Campesina, que es el CEFIC Tierra, que es el espacio educativo de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST. Estamos en Jocolí
en el departamento de Lavalle, que se encuentra a unos 50 kilómetros de la provincia de Mendoza, de Villa Cabecera. La UST surgió en esa crisis tan grande de la Argentina, entre el 2000 y el 2001. Por eso ahora vamos a cumplir 20 años, que para nosotros es algo muy importante en el sentido de la permanencia, ¿no? Y en el aprendizaje de cómo construir y promover organización social y popular, si se quiere. En esos años un poco lo que marcó las líneas de construcción política de la UST fueron el acceso a la tierra, principalmente, el acceso al agua, porque sin agua no podíamos producir. En un momento decíamos, bueno, tenemos la tierra, pero si no tenés el agua no podés producir, que en realidad es histórico, que al día de hoy hay una crisis hídrica tremenda y tampoco hay mucha respuesta, ¿no? Así que, y el otro eje importante fue la organización para transformar la realidad. Esos ejes organizativos, políticos, se fueron traduciendo en conceptos que hemos ido construyendo con el movimiento nacional, con la vida campesina, que era la reforma agraria integral en ese momento, que bueno, a veces ¿viste? Suena como lejana ya la reforma agraria, pero si uno lo traduce hoy en este contexto es el acceso a la tierra, ¿no? Después, ¿para qué? Era la producción de alimentos, y hoy lo sintetizamos en la soberanía alimentaria. Y también en ese sentido es decir, bueno, ¿cómo producir esos alimentos? ¿Con qué principio? Y ahí entra el concepto de la agroecología. Entonces podemos decir que eso, desde el 2001 hasta hoy, podemos sintetizarlo en esos ejes de lucha. En ese momento, el diagnóstico que hacíamos en forma colectiva, con compañeros y compañeras, es la cantidad de tierras abandonadas con derecho de riego y son improductivas. Ahí hay una síntesis, hay una realidad que había que transformarla y que eso iba a permitir salir de esa crisis tan grande. Se inició, si se quiere, en Lavalle como un espacio territorial y después fuimos creciendo a lo largo de estos años, se fue ampliando la organización y ya uno puede decir que el desarrollo territorial de la UST es provincial, porque estamos en muchos departamentos y fuimos aprendiendo sobre todo en esa producción de alimentos, organizarla y comercializarla para que llegue al pueblo, que si no queda también en un eslogan, ¿no? Que uno puede decir, bueno, podemos hacer dulces, pero bueno, autoconsumo era en esos tiempos de crisis, sí, teníamos que alimentarnos. Pero bueno, después dar esos saltos cualitativos en cantidad y en organización para que llegue la comercialización fueron los pasos que fuimos adentrando, ¿no? Una vez que fuimos estableciendo un poco esos ejes de la producción y el trabajo, sobre todo el trabajo también en ese modelo de producción campesina, fueron entrando estos ejes de ponerle contenido a esa reforma agraria y esa vida digna en el campo. Y justamente en las asambleas que teníamos, en los debates, en el trabajo de base, siempre caía el tema de la educación. Bueno, ¿cómo podemos mejorar la educación como parte de esa vida en el campo? Y se hizo un relevamiento importante en varias comunidades campesinas que eran parte y son parte de la organización, donde problematizábamos sobre todo de qué escuela teníamos hoy, qué escuela queríamos para nuestras comunidades y cómo podíamos construir eso. Entonces esa escuela tenía que estar en consonancia con ese modelo de país que soñábamos, que queríamos, y con ese modelo agrario que queríamos. No puede estar la escuela como aislada de eso, ¿no? Entonces como parte de ese proyecto. Y ahí entramos a construir y esa base pedagógica, esa propuesta pedagógica y que tenía que ver con la alternancia. Con decir, bueno, a veces uno va a la escuela, teníamos todas estas situaciones de que tenemos la escuela albergue, que es válida, tenemos las escuelas técnicas, tenemos, bueno, esa gama de escuelas, pero que muchas veces te provocaba el desarraigo. Toda la familia de Malargüe se tiene que ir al pueblo para que vayan esos niños a la escuela. En el secundario, por ejemplo, había que formarse
y dejar la producción caprina, que requiere un trabajo familiar en las pariciones. Dejaba de ir a la escuela, quedabas libre. Bueno, había como varios diagnósticos y decir, bueno, una escuela que permita vincular la vida productiva con el estudio. También pensábamos ahí, y como base era el diálogo de saberes, como estábamos antes, es decir, uno no niega el saber académico científico, pero si lo ponemos en función de esa trayectoria, de esa experiencia, de ese saber histórico que tiene, ¿no? Ese saber que está fuera del saber, si se concibe, bueno, si hay una conjunción, ahí florecen nuevos conocimientos transformadores. Soy hija de familias campesinos y campesinas, desde el departamento de Luján, de Aguas Las Avispas, como así como más específica, ahí en el límite con Tupungato. Yo soy egresada acá de la Escuela Campesina. Estamos como en un espacio como muy histórico, y más para mí porque cuando nosotros empezamos acá la escuela, esta fue la primera aula que hicimos con materiales alternativos, de reciclaje, y la verdad es que llevó como mucho trabajo, y más que en la Valle es muy común esta clase de construcción. En mis pagos, de donde yo vengo, no es común por el clima, las lluvias, entonces era como aprender algo más en la vida. No es que nacemos acabados de información y de experiencia, sino que también uno va adquiriendo, o una va adquiriendo los conocimientos, saberes de otras comunidades. Soy Celia Mayorga, integrante de la UST y productora agroecológica dentro de las fincas recuperadas de la organización. Mi paso por la escuela fue, bueno, soy de la primera camada desde que comenzó la escuela. Si bien yo no había terminado ni siquiera el primario, tuve la oportunidad de poder terminar la primaria y poder seguir estudiando la secundaria. Y bueno, medio tarde, pero creo que nunca es tarde para lograr lo que uno tiene como objetivo. Entonces, bueno, ha sido un paso muy grande en mi vida, de poder realizar lo que yo siempre quise, poder terminar mi estudio y poder seguir haciendo lo que me gusta y abocar lo que yo aprendo a lo que yo hago de paso. Así que como todo lo que aprendo dentro de la escuela lo vuelco a mi finca agroecológica, que es donde me gusta trabajar y me gusta estar porque manejo mis tiempos y pues, manejo también mi economía y me permite hacerlo de la manera que yo produzco. Creo que la escuela campesina tiene como esa mirada de poder de encontrarnos, convivir, compartir, conocer otras historias, otras realidades, otras experiencias de vida. Digo, la provincia de Mendoza es una provincia muy grande que creo que tiene en su esplendor todas sus estaciones con todo su glamour, pero son distintas las realidades. No es la misma la realidad del norte que la realidad del sur de la provincia, donde yo vengo, y creo que la escuela campesina fue creada con esa mirada de poder seguir viviendo en el campo, poder seguir produciendo, poder seguir teniendo una mirada que por ahí muchas veces la perdemos en el andar. Y también tiene mucho que ver la escuela, el por qué está en el campo. Como hija de productora, siempre, y lo sigo haciendo, que es poder vivir y producir. También es una convicción política que me autotomé, porque por el hecho de ser una chica trans, ya sabemos dónde terminan todas las chicas trans. En una esquina, con un censo que los marca que no pasamos los 35 años, y es un desafío, y es una virtud, y es una lucha y una conquista. Es demostrar que también nosotras podemos vivir de otra manera, no solamente de la prostitución o bajo de la pata del patriarcado. Creo que la escuela campesina me ha formado en ese sentido, con esa mirada también para poder compartir y compartir con otras compañeras que no solamente somos esclavas de un sistema, sino que también podemos como rebelarnos y decir podemos producir. La UCT, en conjunto con la escuela, ha hecho
un gran trabajo, ha formado una gran compañera que también somos como cuadros políticos. Todas las personas somos cuadros políticos. Y eso también engalana mucho más la escuela campesina. Y ahí comenzó el secundario en el 2011 como una escuela de jóvenes y adultos. Y de ahí fuimos arrancando, particularmente se pobló la escuela. En ese momento pensamos que era solo para la organización. Finalmente dijimos, ¿por qué no? Una escuela que tiene estas bases, que tiene esa participación de las comunidades, del sujeto que se forma y hace la escuela, porque el sujeto hace la escuela, no es que la escuela hace al sujeto o al ciudadano, ¿por qué no disputarlo con el Estado? Y ahí fue cuando también dijimos, bueno, esto se tiene que acreditar, se tiene que establecer como una escuela. Se logró hacer, no fue fácil, obviamente. En el 2012 la escuela quedó formalmente la DG, la Dirección General de Escuela. Y bueno, y a partir de eso, de ahí en más, hasta ahora, egresaron cortes de estudiantes que hacen su proceso de 3 años en la alternancia, como dice la Ley Nacional de Educación, que está en la educación rural, egresan. Y lo que sí también fuimos incorporando ahí con el primer corte, que fueron todas mujeres, que les comentaba recién que nunca habían podido terminar su secundario, en cierta manera ir construyendo una propuesta de educación superior para el campo, porque teníamos las mismas diagnósticos, las mismas características, lo mismo que muchos compañeros y compañeras decían, bueno, no podemos, terminamos de estudiar y queremos continuar estudiando. Y de ahí no había un proceso de nivel superior en alternancia. Entonces dijimos, bueno, hay que construirlo. Lo dialogamos en ese momento con Superior, construimos una propuesta, se creó una resolución con una tecnicatura específica, que era la economía social. Bueno, después hubieron elecciones, cambio de gobierno, pero cayó esa resolución, pero la volvimos a impulsar. Y ahí hicimos la primera experiencia de nivel superior en alternancia. Egresó esa corte en el 2019, y de ahí en paralelo a eso empezamos a decir, bueno, si es posible y es real, una experiencia que es real, que es concreta, iniciar las otras propuestas, las podemos realizar. Hoy en día está la corte de profesorado de educación primaria. Este año egresaría la primera corte, está en el 4º año, y estamos en el 2021 inició la de agronomía, tecnicatura superior en agronomía, con la perspectiva de la agroecología, porque sin duda nosotros debemos formar agrónomos y agrónomas desde esa perspectiva, de cambiar ese modelo productivo que sea en equilibrio con la naturaleza y en la producción de alimentos. Un poco ese ha sido como el recorrido de este espacio, que no es solamente la escuela, sino que es ese centro de formación, de investigación también, porque uno tiene esa idea también de construir conocimiento y de investigar para un porqué, ¿no? Entonces todos los relatos, todas las experiencias tratamos de poder sistematizarla y organizar ese conocimiento. Estuve viviendo en este espacio de la escuela entre 5 y 6 años, donde yo me formé, me egresé, hice cursos de capacitaciones. Más allá de que cuando nace en el campo, vos te traes la mochila de tu conocimiento y saberes de que te enseñó tu abuela, tu mamá, tu papá, tus abuelos, la historia ancestral. Y por ahí tener un poco más la mirada más técnica, teórica de otros compañeros, eso también refuerza esos saberes. No es que, porque venir del campo, no es que no sabes. Al contrario, sabemos un montón y podemos como reforzar algunas cuestiones. Nosotros siempre conseguimos el proceso pedagógico, que el Estado es el garante del derecho a la educación. Eso como educación pública sería nuestro horizonte de lucha y de construcción. En ese sentido nosotros nos articulamos para construir estas propuestas con distintas organizaciones, por un lado, con la universidad. Para nosotros también es una articulación estratégica importante que la venimos trayendo desde hace bastantes años. Con el Instituto
de San Martín, el 9001, para nosotros fue un encuentro también, una propuesta de construcción de un modelo educativo inclusivo y diferente con respecto a la educación superior. Con el Instituto 9002 también, el Trabajo de Cruz, también es una articulación estratégica para nosotros, y de ahí en más con distintas instituciones del Estado Nacional, digamos. O sea, con Cedronar también es una articulación que nosotros tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social. Al no tener, digamos, recursos provinciales, tenemos que articular también en la búsqueda de recursos, y con el gobierno local también intentamos articular con el municipio, con algunas líneas de trabajo, digamos, no muchas. También buscamos con el INTA, bueno, en fin, no es un espacio que sea un espacio aislado y por fuera del concepto de la educación como derecho, ¿no? En ese sentido, todo esto se ha podido construir en forma conjunta, y bueno, obviamente si hay organización como la UST que tiene su trayectoria, yo creo que es una victoria para la sociedad, digamos, que haya organización para sostener procesos y garantizar derechos, o defenderlos, por lo menos. Me parece que eso es importantísimo, porque esto se ha podido sostener porque hay una organización, ¿no? También eso no hay que negarlo. Si bien, bueno, en un principio fue difícil porque decía volver a estudiar, me presentaba un montón de miedo, y por ahí que también eran desafíos del día a día, y bueno, mi experiencia fue grande, bueno, también era casi la más grande de todos mis compañeros, entonces también eso pesaba, y por ahí, qué sé yo, poder llevarse bien, pero bueno, lo logré, y bueno, sigo estando después de salir de la secundaria, porque mi experiencia dando 3 años de clase también dentro de la escuela agroecológica junto con pareja pedagógica, y bueno, pude devolver algo de lo que yo recibí, y bueno, y ahora seguir estudiando, que ahora estoy en Tecnicatura de Agronomía, y bueno, creo que sigo, y bueno, me gustaría seguir aprendiendo más cosas. Siempre fue mi objetivo aprender más. Después de tantos años de trabajar acá en el departamento de Lavalle, ya llevo 3 años que volví a mi departamento actual, donde soy nacida y criada, a tratar de organizar una comunidad que está absolutamente abandonada por el Estado, por el municipio, y ver las necesidades. Como productoras todavía seguimos siendo excluidos de muchas cosas que por ahí el Estado no nos brinda. Políticas públicas para un sector campesino abandonado. Vivimos en una provincia que no estamos todavía preparados, con todos estos años, que si nos llega una sequía y se nos mueren todas nuestras cabras, nuestras vacas, no estamos preparados para combatirla. Y en esta altura, en esta fecha, en estos años, en estos tiempos, no podemos estar así. Y es lamentable, es una deuda que todavía el Estado nos sigue debiendo a todos los productores y productoras, como por ejemplo el acceso a la tierra. Somos nacidos y criadas en el campo ancestralmente, donde yo vivo, es la 3ª generación, y no somos dueños de la tierra. Y cuando nuestras familias crecen, en mi casa somos 6, yo soy una de las que sigue en el campo, y tampoco tengo ese derecho de poder decir, acá me voy a construir mi casa. Así sea de quilcha, como este curso, no lo podemos hacer. No tenemos acceso al agua. También aquellos que tienen acceso al agua es como un privilegio, más allá de que uno lo paga. Pero tener un servicio potable de agua de consumo para el ser humano. Que a nosotros por ahí se nos complica en las épocas de la sequía, o me tomo yo el vaso de agua, o se lo doy a mi cabra, o lo compartimos. Entonces todas esas políticas el Estado no las tiene en cuenta. Yo creo que ayer justo salió una nota en el diario que yo decía, bueno, capaz que el ministro de Educación realmente lo cree, seguramente no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero él decía, la educación superior es un derecho, no una mercancía. Es una frase que nos trazó a nosotros también, siempre hemos colocado eso como propuesta, ¿no? Como realidad. Entonces yo creo que ahí es más
esa idea de que el proceso pedagógico no puede estar aislado del territorio, que el territorio educa, son como contenidos que se le da a esa idea de que la educación superior no debe ser una mercancía. Entonces, en ese sentido, para nosotros ampliar ese derecho que se enmarca dentro de la ley como la gestión social, que es un proceso pedagógico cogestionado con el Estado, eso si no lo recoge, si no se pone en valor, si no se sigue apostando, hay muchos jóvenes y adultos que quedan afuera del sistema. Entonces acá no se trata de una disputa o quién hace o no o por fuera, no. Es un derecho y si uno lo cogestiona con las organizaciones, quienes están en el territorio, que sostenemos, que son entendiéndonos parte del Estado, eso sería como un desafío importante. Este espacio de la escuela, este espacio de la organización, me ha formado como para yo poder volver a mi comunidad, a mi territorio y organizar a las familias campesinas y decir, basta, este es nuestro punto, tenemos que salir a luchar por esto, nos tienen que dar las tierras, no podemos entender cómo nosotros como campesinos y campesinas no podemos acceder a nuestras tierras y de repente un gobierno las dona como si nada. Y nos ponemos a pensar y decimos, ¿dónde fallamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Porque tantas luchas, tanta historia, y de repente alguien que asume un poder tiene el acceso de poder regalar las tierras donde nosotros vivimos, producimos, nos nacimos y nos vamos a morir. Entonces es una lucha constante que la gente de campo venimos atravesando, vivimos luchando y venimos forjando. Nosotros tuvimos un embate hacia la escuela campesina, un recorte presupuestario, un enfrentamiento en el sentido de que el convenio de cogestión se caía, y bueno, obviamente con organización, con poner en valor el recorrido que se ha hecho, son 10 años de sostener un proceso pedagógico, no es menor, y donde los resultados uno los puede ver, digamos, hay estudiantes que completaron su secundario, hay mujeres en situación de violencia que han podido completar su secundario, hay jóvenes que están en la universidad, hay producción, o sea, hay un montón de elementos que vos decís, da cuenta de que el proceso contribuye, no tiene que ser el único, no debe ser el único, pero contribuye a ampliar esos derechos. Bueno, sufrimos ese embate y hoy en día, claro, en cierta medida se sostiene por un lado a pulmón, por otro lado ese cuerpo, ese colectivo de docentes que estuvo en su momento, en su inicio, eran 25 docentes en el secundario hablando, comprometidos con una propuesta pedagógica, eso desapareció. Porque no es que el docente venía, o sea, obviamente venía por convicción, pero también tienen que sobrevivir. Entonces, en ese sentido, que nos hayan recortado esas 50 horas cátedra y la asesoría pedagógica fue destruir el proceso, ¿no? En cierta medida, porque si la pandemia nos enseñó algo es que el docente es fundamental y la presencialidad es fundamental. Entonces, bueno, en ese sentido estamos dando esa batalla, también esa lucha, ese sostenimiento para que continúen procesos, que se amplíen también, quizás que se multipliquen en las escuelas, en otros territorios, porque son necesarios. Es el espacio de lo común, ¿no? Justamente lo de la pandemia. Un espacio donde te encontrás, donde te reís, acá no hay no es una cuestión de clase, ¿no? Acá estamos, estudiamos, construimos conocimiento con la trayectoria y la experiencia que tiene cada persona que transita por acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que cuidarlas, las escuelas, estos espacios hay que cuidarlos y el Estado debe ser responsable, provincialmente responsable de que esto perdure, se multiplique, porque creo que en estos 20 años estoy convencida de que ha sido una oportunidad para muchos jóvenes y adultos. Bueno, yo lo voy a hablar por mi experiencia propia. Sí, sí. A mí me ha costado mucho estar acá con ustedes, hablándole. Yo me he desenvuelto un poco mejor, he aprendido a defenderme como persona, a conocerme, conocer mis derechos, a trabajar con los demás,
tratando de compartir con tiempo con otras personas, que es muy importante. Yo vengo a estas reuniones y vos aprendés de estas personas, aprendés mucho, porque acá en este momento hay de Jujuy, de Neuquén, nosotros aprendemos muchas cosas. Yo por lo menos de mi parte yo llevo bastante aprendizaje de acá, yo aprendo mucho. Y es bueno que cada de nosotros, que nosotros somos de distintos grupos, ¿no es cierto? Porque el movimiento, como ser nosotros tenemos una parte que son separados por grupos, ¿no es cierto? Yo donde estoy es un grupo y más allá en la Cortadera, las Jarías, todos son de tienen su distinto trabajo. Y nosotros hacemos dulce, los otros hacen chivitos, hay también maestras queseras, así que es muy bueno. Yo por lo menos he aprendido mucho y me gusta llevar esto a mi pueblo para que también aprendan qué es lo que es estar organizado, porque hace mucho falta estar organizado para poder salir adelante en este momento. Bien, estamos ya cerrando con esta clase que transitamos, con este encuentro, con las voces de las compañeras que nos contaron un poco qué significa la educación para el movimiento campesino, por qué pensar una pedagogía distinta, qué es la alternancia, qué significa tener derecho a autoeducarnos, ¿no? Que es algo que defendemos en los territorios. Y bueno, contamos un poquito varias cosas que nos han servido a nosotros al menos para construir esa idea del campesinado organizado, que es un poco lo que venimos sosteniendo ya hace más de 20 años desde la UST y también desde el MNCI. Dana, para cerrar esta clase y para cerrar también este ciclo, queríamos escucharte. Dana es compañera militante de la UST, campesina, productora, que vive en el campo y que organiza y que también de alguna manera viene hace mucho tiempo dando la lucha desde la cooperativa El Avispero. Así que, Dana, te dejamos la palabra para cerrar y agradecerle nuevamente a Claxo por esta oportunidad. Sí, la verdad es que hay que agradecer tanto, ¿no? Porque es fundamental. Esto que voy a decir, ¿no? De la educación, de la formación, y la verdad que este trabajo, este material que se crea con Claxo, es una herramienta tan fundamental para todas las familias campesinas. Y eso es lo fundamental, que tengamos un espacio de poder discutir, de poder intercambiar, ¿no? Porque la educación es eso, es intercambiar saber. El día que nos sentemos a escuchar y a escribir como un loro, dejamos de ser seres humanos. Y creo que en todas estas clases que han estado hablando compañeras de Córdoba, los compañeros y compañeras de Jujuy, de acá mismo de Mendoza, vos, Oscar, que da cátedra en todos lados, los compañeros que vienen acompañando, creo que esta es la lucha más linda, de poder seguir formando, fortaleciendo un sector tan vulnerable. Bueno, piensan que es vulnerable, pero somos más vulnerables de lo que se imaginan, y tan sensibles en nuestros territorios, porque si no fuéramos sensibles y vulnerables, no le daríamos tanto amor y cariño a nuestros animales o a nuestras producciones. Y creo que la educación, la formación, el intercambio de saberes hacen que nosotros y nosotras y nuestras producciones sean mucho mejores. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Dana, gracias a todos quienes están allí. Esperamos que este material sea un espacio para revisitar, que sea un dispositivo pedagógico, pero que también sea un instrumento de lucha para todos los que venimos pensando este otro mundo posible, este otro campo que alimenta y que produce alimentos sanos para el pueblo. Hasta luego, gracias.